La lesión celular se produce cuando las células son sometidas a algún tipo de agresión o estrés de tal magnitud que no son capaces de adaptarse. Causas de lesión celular están agrupadas en las siguientes categorías. Hipoxia, la carencia de oxígeno causante de lesión celular. Tenemos la isquemia y la inadecuada oxigenación por insuficiencia cardiorrespiratoria. Sustancias químicas y fármacos en concentraciones hipertónicas de sustancias simples, sustancias venenosas, contaminantes ambientales, industriales, drogas ilegales y alcohol producen lesión celular. Reacciones inmunológicas como las reacciones lesivas a autoantígenos, reacciones inmunitarias a diversos agentes externos, desequilibrios nutricionales como la carencia proteínico-calórica, carencia de vitaminas, inanición autoinducida como la anorexia y exceso de colesterol. Agentes físicos como los traumatismos mecánicos, temperaturas extremas, variación de presión atmosférica, radiación y descargas eléctricas. Agentes infecciosos, virus submicroscópicos, rickettsias, bacterias, hongos, elementos, entre otros. Alteraciones genéticas como la presencia de un cromosoma adicional, carencia de proteínas funcionales, errores congénitos en el metabolismo y acumulación del ADN dañado en proteínas mal plegadas. Todos estos son causantes de lesión celular. Principios generales de lesión celular, que son principios comunes a todas las formas de lesión celular. Tenemos la respuesta celular a los estímulos lesivos, los cuales dependen de la naturaleza, duración y gravedad de la lesión. Consecuencias de la lesión celular, las cuales dependen del tipo celular, estado nutricional, hormonal y metabólico y la adaptabilidad de la célula afectada. Y finalmente, el más importante, implicancia de varios mecanismos bioquímicos, como son la disminución del ATP, el cual es producido por una reducción del aporte de oxígeno y nutrientes, el daño mitocondrial y acciones de ciertos tóxicos, que tienen las siguientes consecuencias de fallo en la actividad de la bomba de sodio y la bomba de calcio, alteración del metabolismo energético celular, respuesta a proteínas no plegadas, finalmente necrosis. Daño mitocondrial, producido por un incremento de calcio y especies reactivas de oxígeno, hipoxia y toxinas. Consecuentemente, produce pérdida de potencial de membrana mitocondrial, especies reactivas del oxígeno, por fosforilación oxidativa anómala, activación de las enzimas inductoras de apoptosis, pérdida de la homeostasis del calcio intracelular, el cual se produce por isquemia y ciertas toxinas, liberación del calcio de las reservas, e incremento del flujo de entrada a través de la membrana. Esto produce una apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, activación de fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas, las cuales son enzimas inductoras de la apoptosis. Acumulación de radicales libres, también llamado estrés oxidativo, se da por especies reactivas de oxígeno. Produce peroxidación lipídica en membranas, reacción en cadena autocatalítica, modificación oxidativa de las proteínas, los cuales dañan sitios de actividad enzimática y lesiones del ADN. Están relacionados con el envejecimiento y la transformación maligna de células. Defectos de la permeabilidad de la membrana, como son especies reactivas de oxígeno, disminución de la síntesis de fosfolípidos por defectos en la función mitocondrial o hipoxia, incremento de la degradación de fosfolípidos por elevación del calcio intracelular y anomalías citoesqueléticas por activación de proteasas. Consecuentemente producen daño a las membranas mitocondriales, daño a la membrana plasmática y lisosómica. Y finalmente el daño al ADN y las proteínas se producen por acumulación del ADN dañado y proteínas mal plegadas que inducen a la apoptosis. Acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares van a ser acumulaciones de cantidades anómalas potencialmente perjudiciales que van a causar diversos grados de lesión. Por ejemplo, los defectos en el empaquetamiento y transporte van a causar una eliminación inadecuada de una sustancia normal. Los defectos genéticos, ya sea en plegamiento, empaquetamiento, transporte o secreción, van a causar una acumulación de sustancia endógena anómala. O también la falta de degradación por una carencia de enzimas hereditarias. También por una carencia de enzimas hereditarias o por una carencia de habilidad en el transporte, va a haber una acumulación de una sustancia exógena anómala. Ahora, vamos a ver macromoléculas importantes que se van a tender a acumular. Por ejemplo, tenemos a los lípidos. Los lípidos van a causar cierto tipo de patologías.
Esas van a ser la esteatosis o cambio graso, que va a ser una acumulación anómala de triglicéridos en el hígado, corazón, músculo, riñón, por causa de un consumo excesivo de alcohol o un hígado graso no alcohólico que va a ser causado por diabetes o obesidad. Aterosclerosis, que va a ser una acumulación anómala de lípidos en las células de ciertos vasos y van a causar ateromas de colesterol de color amarillo. Los xantomas, que van a ser acumulación de colesterol en macrófagos en estados hiperlipidémicos hereditarios y adquiridos, y que van a causar masas tumorales. Estas masas tumorales se van a llevar xantomas. La colesterolosis va a ser una acumulación focal de macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar, y un mecanismo desconocido. Y la enfermedad de NIEM-AM tipo C, que va a causar la tesaurismosis lisosómica, que es una mutación que afecta a una enzima implicada en el tráfico del colesterol. También vamos a tener la acumulación de proteínas, que va a tener distintas causas. Por ejemplo, la reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales, que va a tener de trastorno un escape intenso de proteínas a través del filtro glomerular. Proteínas acumuladas debido a un aumento en la secreción de proteínas normales, el transporte intracelular defectuoso y secreción de proteínas esenciales, como por ejemplo en el enfisema, que va a ocasionar una muerte apoptósica de las células, la acumulación de proteínas del citoesqueleto, que se va a dar sobre todo con filamentos intermedios, la acumulación de proteínas anómalas, que se va a dar por el mal plegamiento de estas mismas y que se van a depositar en diferentes tejidos y que van a interferir en sus funciones. Tenemos a la acumulación de glucógeno, que se va a dar sobre todo en la diabetes mellitus. El glucógeno se va a acumular en células del epitelio tubular, en células de beta de islotes de Langerhans y células del músculo cardíaco. Tenemos al cambio hialino, que sobre todo va a ser un término histológico descriptivo, que se va a dar cuando va a haber un cambio morfológico que no responde a un patrón específico de acumulación. Vamos a tener el cambio hialino intracelular y el cambio hialino extracelular. El intracelular se va a conocer como cuerpos de Russell, que sobre todo va a ser una acumulación de proteínas, y el cambio hialino extracelular, que va a ser un poquito más difícil de analizar y que se va a dar sobre todo en paredes arteriolales renales por hipertensión y diabetes mellitus. Y la acumulación de pigmentos, que van a tener dos orígenes, exógenos y endógenos. Los exógenos, que van a ser sobre todo, por ejemplo, el carbón o polvo de carbón, que va a causar la antracosis en los pulmones, y esta a su vez va a causar el enfisema. Los tatuajes, que van a ser completamente exógenos, que es una pigmentación focalizada que va a ser fagocitada y que van a recibir toda nuestra vida. Exógenos. Los exógenos van a ser de tres tipos: la lipofucsina, la melanina y la hemosiderina. La lipofucsina va a ser un signo indicador de lesión por radicales libres y peroxidación lipídica. La melanina va a ser el único pigmento endógeno pardo negruzco en el cuerpo y va a causar la ochronosis. Y la hemosiderina se va a dar sobre todo por un exceso local en los hematomas. Y porque va a haber una sobrecarga de hierro sistémica que puede depositarse en varios órganos y tejidos. Ahora vamos a tratar sobre la apoptosis. La apoptosis se define principalmente como la muerte celular programada, la cual se va a dar gracias a la activación de enzimas que van a degradar su propio ADN, así como sus proteínas nucleares y citoplasmáticas. Ahora, la apoptosis no va a comprender la degradación de la membrana, sino que ésta simplemente va a alterar su tamaño para que pueda ser mucho más pequeña y pueda ser fácilmente fagocitada. Cabe recalcar que la apoptosis se va a diferenciar principalmente con la necrosis, ya que en esta no va a existir un proceso inflamatorio. Las causas más comunes de la apoptosis vendrían a ser principalmente la eliminación de células que sean potencialmente lesivas para el organismo, así como células inútiles ya que han tenido un largo tiempo de vida, o otras que pueden ser eliminadas por un daño irreparable por la cual estas células ya no van a poder cumplir sus funciones a futuro. El mecanismo de acción principalmente se va a dar regulado por las caspasas.
por procesos bioquímicos, las cuales se van a activar de una forma mitocondrial y una forma de receptor de muerte. Pero estas causas de mecanismo se van a clasificar en dos tipos, en lo que vendría a ser la apoptosis fisiológica y la apoptosis patológica. En la fisiológica vamos a encontrar principalmente que va a ser por proliferación de los tejidos, principalmente los que van a responder a estímulos hormonales, presentar ciclos proliferativos y presentar pérdida celular. Por ejemplo, estos tejidos vendrían a ser del endometrio uterino, los cuales van a responder a estímulos hormonales como FSH, LH y van a presentar ciclos proliferativos en el ciclo menstrual, y en la fase de la menstruación se va a presentar la pérdida celular. Cabe recalcar que en este caso no vamos a encontrar un proceso de inflamación, pero sí unos procesos que van a verse afectados por otros estímulos o componentes químicos que se presenten en este momento. Por otra parte, vamos a encontrar que en el sistema inmunitario van a ser fagocitados principalmente los leucocitos que exceden después de una respuesta inmunitaria. Pero estos en ambos casos van a realizarse ya sea por el mecanismo mitocondrial o por el mecanismo de receptor muerte. El mitocondrial es es la forma más común en sí de todos los tipos de apoptosis, y este va a tener tres etapas. Va a tener primeramente que va a pasar primeramente que en la membrana mitocondrial vamos a incrementar su permeabilidad. Estos van a empezar a liberarse de las mitocondrias, van a empezar a liberarse los citocromos C hacia el citoplasma, y estos citocromos C son los que van a activar a las caspasas para que se puedan degradar, ¿no? Y en lo que vendría a ser el receptor muerte es que la célula simplemente va a expresar su molécula a la superficie, ya, en la cual la familia de necrosis tumoral va a ser generada mediante principalmente los TNF tipo 1 y los FAS CD95. ¿No? En este caso tenemos al factor de necrosis tumoral tipo 1. Y por último, su eliminación va a ser dada por señales cómeme, como quien dice, los cuales van a atraer principalmente a los fagocitos, los cuales van a invertir principalmente gracias a que estas células invierten un lípido que se encuentra en su membrana externa, que vendría a ser la fosfatidilcerina, la pasan a su membrana externa, las cuales se deberían encontrar en su membrana interna, pero al pasarse a la cara externa, estas van a atraer a los macrófagos para su posterior fagocitosis, ¿no? Y estas células, cabe recalcar que no van a dejar residuos y por ende tampoco va a haber inflamación. Cabe recalcar que estos procesos pueden ser muy, muy frecuentes, especialmente en lo que vendría a ser en lo que es las miocardiopatías, ¿no? En las cuales al tener tejido celular muerto, estas van a ser reabsorbidas por apoptosis.
Ahora vamos a hablar acerca del envejecimiento celular. El envejecimiento celular va a estar en función al deterioro de las células, de la función de las células y a la viabilidad celular. Va a estar causado por anomalías genéticas y por la acumulación de efectos nocivos celulares y moleculares asociados a la exposición de estímulos externos. Al mismo tiempo, este proceso se va a ver condicionado por numerosos mecanismos, ya sean intrínsecos o extrínsecos a la célula. 4 van a ser los factores que van a influir en este envejecimiento celular: el daño celular, la senescencia celular, la homeostasis defectuosa de las proteínas y la desregulación de la sensibilidad a los nutrientes. Sabemos que el daño al ADN va a ser tanto exógeno como endógeno a este. Y, por ejemplo, frente a esto, nuestro cuerpo va a tener un conjunto de enzimas, proteínas que se van a encargar de la reparación del ADN. Según los últimos estudios de la secuenciación del ADN, las células hematopoyéticas van a producir al año en promedio 14 nuevas mutaciones. Este daño acumulado va a explicar que la mayoría de los cánceres, las neoplasias, se van a dar a nivel de la edad avanzada. En los pacientes con el síndrome de Werner vamos a poder observar un envejecimiento de tipo prematuro, que va a ser consecuencia del producto génico defectuoso del ADN ligasa, que sabemos que esta va a participar en la división celular. Al mismo tiempo va a generar un tipo de daño acumulativo a nivel cromosómico que va a ser muy evidenciado como un tipo de envejecimiento. En pacientes de síndrome de Bloom y ataxia telangiectásica vamos a ver una inestabilidad genética. Los genes mutados van a codificar proteínas relacionadas con la reparación de las discontinuidades en la doble cadena de ADN. Luego vamos a encontrar la senescencia celular. Sabemos que todas las células van a pasar por un proceso mitótico y va a tener este tipo de división, va a tener una división limitada, no va a ser ilimitado y por eso va a existir el envejecimiento. Vamos a encontrar 2 tipos de mecanismo: el desgaste de los telómeros y la activación de los genes precursores de los tumores. El desgaste de los telómeros. Cada vez que va a existir una división celular, como podemos ver en la imagen, acá tenemos un cromosoma, y vamos a encontrar en la parte distal a los telómeros, que vendrían a ser secuencias de ADN, se van a empezar a desgastar cada vez que va a haber una división celular, hasta que va a llegar un punto en el cual ya la célula no va a poder entrar a la división celular. Ese vendría a ser el desgaste de los telómeros. Luego la activación de genes supresores de los tumores, que básicamente va a codificar a proteínas que van a ser encargadas de producir estos factores tumorales. Luego tenemos a la homeostasis defectuosa de las proteínas, que va a influir 2 mecanismos, que los que van a mantener el proceso de plegamiento correcto gracias a las chaperonas, y los que van a degradar a las proteínas mal plegadas gracias al sistema de autofagia lisosoma. Al mismo tiempo tenemos la desregulación de la sensibilidad a nutrientes, que va a involucrar a 2 circuitos neurohormonales que vendrían a ser la vía de transmisión del factor de crecimiento insulínico y las sirtuinas. Recordemos que las sirtuinas son una familia de proteínas desacetilitadas de NAD dependientes que se van a diseñar para las funciones de protección contra las agresiones ambientales o, por ejemplo, en este caso, la carencia nutricional o las causantes del daño del ADN.